Buenos días, hermanos. Les pido que abran sus Biblias en el Salmo 119, por favor. El Salmo 119 vamos a estudiar del verso 97 al verso 104. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabios que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Otra porción del Salmo 119 que veníamos estudiando. Salmo 119, ustedes saben, es un salmo que exalta la palabra de Dios, que dice lo que la palabra de Dios hace en el creyente. ¿No? La palabra de Dios tiene poder para actuar en nosotros, para actuar como oraba Sergio, para obrar con poder y salvar a las personas, y también, una vez salvas, para obrar y santificar a las personas. Fue lo que Jesús oró antes de ir a la cruz: santifícalos en tu verdad, la Biblia, y después dijo: tu palabra es verdad. Dice en 2 Timoteo capítulo 3, verso 15 al 17, Pablo le dice a Timoteo que has sabido las Escrituras desde la niñez, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. O sea, la Escritura te pueden dar la sabiduría para traer salvación. Y a continuación dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ahí tenemos el poder de la palabra para salvar, el poder de la palabra para santificar, enseñando, instruyendo, confrontándonos, trayéndonos de nuevo a la senda. Bueno, en este salmo, en esta sección que vamos a mirar juntos, vemos a un creyente y cómo se evidencia características en él producidas por la palabra de Dios. Él se expone a la palabra de Dios y él no queda igual. Él es transformado por la palabra de Dios. Pero no solo vamos a mirar desde el punto de vista de lo que la palabra de Dios hace, sino también miremos y observemos la respuesta de él, siendo un creyente, a la palabra de Dios. Se habrán dado cuenta que él responde en amor a la palabra de Dios. Él responde en obediencia. Él responde en deleitarse en la palabra de Dios. Él responde aborreciendo el pecado. O sea, la palabra de Dios actúa en él, pero también hay una respuesta en él. Y a medida que avanzamos, obviamente vamos a evaluar nuestras vidas, ¿no? Vamos a ir evaluando nuestras vidas. La palabra de Dios produce en el creyente, y lo vamos a ir mirando al observar lo que él ama, lo que él obtiene, lo que él evita, lo que él disfruta y lo que él aborrece. ¿Sí? Podemos decir, o vamos a hablar de 5 características que produce la palabra de Dios en el creyente, que nos van a ayudar a examinarnos mientras vamos avanzando. ¿Sí? Porque la palabra de Dios, como les decía, es viva, es eficaz, tiene poder en sí misma, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Puede llegar hasta lo más profundo de nosotros, actuar en nosotros, porque es viva, tiene viva en sí mismo, ¿sí? Y es eficaz, actúa, hace lo que se propone. Por eso orábamos al comenzar
Dios, usa tu palabra, y por eso nos exponemos a la palabra y por eso confiamos de que Dios va a usar su palabra, sin dudas. Primera Tesalonicenses 2:13, Pablo dice: por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios. Y escuchen esto: la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. La palabra de Dios hace su obra en vosotros, actúa en vosotros. O sea, la palabra trabaja, ¿sí? En Hechos 20:32, Pablo, reuniendo a los pastores, él se iba a ir, los iba a dejar ya, había estado 3 años con ellos, y se iba a ir. En aquel tiempo no había un celular para después comunicarse, no había una llamada por Zoom para poder ver cómo estaba la iglesia. Se iba y no sabían cuándo se iban a volver a ver, cuándo iban a tener noticias. Y dice en Hechos 20:32, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre los santificados. Pablo decía: ya estuve 3 años con ustedes, los instruí, les enseñé las Escrituras, ahora me voy, los encomiendo a Dios y sé que la palabra de Dios va a seguir haciendo su obra en ustedes, porque es poderosa para edificaros y daros herencia entre los santificados. Y así es. Este joven, que pensamos que es un joven por lo que dice en el verso 9, ¿con qué guardará el joven su camino? ¿Sí? ¿Cómo guardará el joven su camino? Y él se responde a sí mismo, guardando su palabra. Aparentemente era un joven. Por eso digo, este joven se expone a la palabra de Dios y la palabra de Dios obra en él. Y lo vemos en primer lugar al observar lo que él ama. Noten ahí en el verso 97, dice: cuánto amo tu ley, y luego dice: todo el día es ella mi meditación. Primero que nada, llamar la atención a que este joven es un creyente, ¿sí? Y nos damos cuenta que es un creyente, obviamente, porque esto de amar la palabra de Dios no es natural, ¿sí? No cualquiera ama la palabra de Dios. La Biblia dice que un no creyente no ama la palabra de Dios. Para un no creyente la palabra de Dios es necedad, es locura. No discierne las cosas espirituales. No, la palabra de Dios no la ama, la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando me convertí, se lo he compartido ya en algún momento, una de las cosas que me decían los chicos con los que me juntaba es: te vas a otro lugar a escuchar historias antiguas. Como diciendo, nos dejás a nosotros para ir a escuchar historias antiguas. Ese era el concepto de la palabra. Y a mí me estaba pasando algo, que yo quería venir a la iglesia porque quería escuchar la palabra de Dios, cosa que no me pasaba antes con ellos, me identificaba con ellos. Era un libro más, pero de repente algo pasó. Dios me salvó y ahora tenía deseos de la palabra de Dios, amaba la palabra de Dios, quería conocer a Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios cuando salva a alguien. En un no creyente, dice ahí en Romanos 1:18, que el no creyente detiene, aunque tiene en su conciencia, sabe que Dios existe, por medio de la creación también y de su palabra, detiene la verdad de Dios. O sea, no quiere la verdad de Dios, quiere estar sin Dios. Después en Romanos 3:11 dice que no hay quien busque a Dios. Nadie quiere a Dios, nadie busca a Dios. Aún dentro de las mismas iglesias puede estar este grupo de personas. No sé con quién hablé, pero se me venía a la mente mientras estudiaba en este punto, de alguien que se fue de una iglesia sana, que ha estado en una iglesia sana, expuesto a las Escrituras, y se fue a una iglesia que no es sana, a escuchar lo que no es una exposición bíblica, a escuchar que se abra la Biblia para decir cosas que no vienen de la Biblia. ¿Y cómo puede ser, no?, que deja un lugar donde se enseña la Biblia para ir a un lugar que se llama iglesia, pero donde no se enseña la Biblia? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esa persona está buscando a Dios en su conciencia, tal vez está tranquilo, pero en realidad
está huyendo de Dios, está huyendo de la verdad de Dios, se siente tranquilo en su conciencia, pero está buscando un Dios a su conveniencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces dentro de las mismas iglesias puede haber personas con una Biblia, pero que en realidad no aman a Dios. Por eso decía que nos vamos a ir examinando a medida que vayamos avanzando si realmente nosotros amamos la palabra de Dios, si estas características están en nuestra vida. En 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23 al 25, dice que Dios nos hace nacer de nuevo por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios tiene poder para hacernos nacer de nuevo espiritualmente. Él, de su voluntad, nos hizo nacer de nuevo, dice Santiago 1:18. Eso ocurre cuando somos expuestos al Evangelio, cuando se nos explica quién es Jesús, para qué vino Jesús, por qué fue a la cruz, después resucitó. Cuando entendemos el Evangelio y Dios nos salva, somos expuestos al Evangelio, oímos y creemos en el Evangelio. En ese momento Dios, el Espíritu Santo, viene a nosotros, nos abre los ojos y nos da un nuevo corazón, nos da un nuevo deseo, y ahora comienza a ocurrir lo que dice 1 de Pedro 2:2, deseamos lo que antes no deseamos. Deseamos como niño recién nacido la leche espiritual de la palabra. Ustedes recordarán allá en Hechos cuando se convierten los 3.000 ante la predicación de Pedro. Pedro predica y se convierte en 3.000. Esos 3.000 antes estuvieron diciendo en la cruz al Verbo encarnado, crucifíquenle, crucifíquenle. No querían saber nada con la persona del Señor, con la palabra del Señor. Esa misma persona fueron después compungidas, atravesadas por la palabra de Dios, y ese grupo de personas después dice que estaban unidos estudiando las Escrituras. Unidos, tenían en común la doctrina, la enseñanza, participaban en la oración. ¿Qué fue lo que pasó? Dios los atravesó y a partir de ese momento comenzaban a desear la palabra de Dios. Entonces, un creyente ama la palabra de Dios. Un no creyente no ama la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando él dice, ¿cuánto amo tu ley? Es una persona como nosotros, un creyente como nosotros. ¿Usted se anima a orar de esa manera? ¿Cuánto amo tu ley, Señor? Porque se lo está diciendo a Dios, no se lo está diciendo a otra persona. ¿Cuánto amo tu ley, Señor? Con ese amor que Dios derramó en su corazón cuando recibieron el Espíritu Santo, el creyente, ahora nosotros podemos amar a Dios, podemos amar su palabra. Y también podemos ver las evidencias de ese amor. No es algo sentimental, esto de cuánto amo tu ley, sino que es práctico. Se ven en las evidencias. Después va a decir todo el día es ella mi meditación. Es una evidencia de que ama la palabra de Dios. En el verso 100 va a decir, porque yo guardo tus preceptos, o sea, soy obediente. Esa es una evidencia de que ama la palabra de Dios. Después va a decir en el 104, aborrezco la mentira. Eso es una evidencia de que ama la palabra de Dios. O sea, no es algo emocional nada más. Cuánto amo, y se ven las evidencias de que ama la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, ¿sí? Esto es lo que va a pasar, guardaréis mis mandamientos. O sea, la obediencia evidencia mi amor a la palabra de Dios. ¿Sí? No un legalismo externo, sino si me amáis, si mi palabra está en tu corazón y desde el corazón tenés temor de mí y me obedecés, aun cuando nadie está, vos siempre vivís en mi presencia y desde el interior me querés obedecer, es una evidencia de que me amás. Eso es lo que está diciendo Jesús. El que no me ama, no guarda mis palabras. Clarito, el que no me ama no es un creyente, porque no guarda, no obedece mis palabras. Así que una vida caracterizada por la obediencia a la palabra de Dios, podemos decir, es un indicador de dos cosas que están unidas, que son inseparables, que es un creyente y ama la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cómo sabemos? Porque obedece. La desobediencia a la Biblia es un indicador también de dos cosas que son inseparables. No es creyente y no ama la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos? Su patrón de vida es que no obedece a la palabra de Dios. Y otra vez, puede estar en una iglesia. Puede estar en una iglesia, puede cantar las canciones, puede abrir las Escrituras,
¿sí? Pero su vida se caracteriza por desobediencia. Bueno, también mi amor a la palabra de Dios obviamente se ve reflejado en que yo quiero conocer a Dios. ¿Cuánto amo yo tu ley? ¿Cuánto amo yo tu ley? Yo quiero conocer a Dios, quiero conocer, estoy enamorado de Dios y Dios se me ha revelado por su palabra, quiero conocerlo a Él. El apóstol Pablo decía de esta manera, que él tenía todas las cosas como pérdida por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Todas las cosas son como pérdidas, su religiosidad, su fariseísmo, porque de eso es lo que viene hablando. Él da el currículum de lo que él hacía externamente, cuando él dice hebreo de hebreo, cuando lee fariseo, o sea, todo lo externo yo lo hacía, pero internamente no buscaba a Dios, tenía un Dios a mi manera, porque él perseguía a Dios, perseguía a Cristo, no quería a Cristo, odiaba, hasta que se convirtió y él dijo, todo esto lo estimo por basura, por el incomparable, o sea, no se compara con nada el valor de conocer a Cristo Jesús. Está hablando como un creyente, como un salvo. Y después va a decir, no que lo haya ya alcanzado, que ya haya llegado a ser perfecto, dice allí, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Sigo adelante en este proceso de santificación, dice Pablo. Porque yo fui alcanzado, ¿sí?, para ser semejante a Cristo. Yo sé que fui alcanzado para eso. Y yo sé que Dios usa su palabra para hacer ese proceso en mí. Entonces yo sigo adelante, me expongo a las Escrituras. Por eso cuando ya está con sentencia de muerte, Pablo puede decir, cuando vengas, Pablo le dice a Timoteo, trae la capa que te dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Tráeme que voy a seguir estudiando, que quiero seguir conociendo a mi Señor. ¿Sí? Pero en breve lo vas a ver, Pablo. Pero él estaba enamorado del Señor. Él quería seguir conociendo a su Señor, quería seguir siendo obediente aún en la cárcel. Dice Jeremías 9:23, así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza, más el que se gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. Si hay algo en que gloriarse es en que me entiende y me conoce. Si nos puede venir a la mente un ejemplo perfecto de alguien que amaba a Dios, es Esdras. Capítulo 7, verso 10, dice que Esdras preparó su corazón para estudiar las Escrituras. Quiero conocerte, Señor. Cuánto amo tu ley, quiero conocerte. Quiero saber más de vos, quiero saber más de tus atributos. Quiero saber más de tus mandamientos, de tus principios. Quiero saber más de mí, de lo que soy. Según vos, quiero crecer en santidad. Preparó su corazón para estudiar las Escrituras, pero no solo para estudiarla, sino para estudiarla y entonces aplicarla, dice. Y entonces enseñarla, en ese orden. Preparó su corazón para estudiar, para obedecer y para enseñar a otros. Yo te amo, Señor, quiero conocerte y quiero obedecerte, pero también quiero enseñarle a otros de este precioso Dios que yo tengo y que se me ha revelado en las Escrituras. Cuánto amo tu ley, dice acá el salmista. La palabra ley puede sonar a veces como algo de hace esto, no hagas esto, hace esto, no haga esto, pero la palabra ahí, Torá, significa instrucción. Por lo tanto, lo que él está diciendo es cuánto amo tu instrucción. Cuánto amo ser instruido por vos, Dios. Cuánto amo eso. Y acá vemos otra característica, humildad. Pues dice, él acá nos está mostrando que se somete al señorío de Dios. ¿Sí? Nosotros podemos decir, Dios es mi Señor. Pero si no me siento con una actitud correcta a que Dios me hable, con una actitud a obedecer, no sé si es mi Señor. ¿Sí? El señorío de Dios, de Cristo, se evidencia en que me siento, porque Dios me habla por medio de su palabra, me siento a sus pies a través de la palabra para que Él me hable y yo obedecer. Entonces dice, cuánto amo tu ley, cuánto amo tu instrucción, cuánto amo, Señor, que me enseñes de tu carácter, que me enseñes que sos omnisciente, que me enseñes que sos omnipotente, que me enseñes que sos soberano, que sos amoroso, que sos bondadoso, misericordioso, que sos un Dios de ira, que
sos un Dios santo. ¿Cuánto amo, Dios, tu revelación? Eso es lo que está diciendo. Yo amo que tú me instruyas. Recuerden que la Biblia nos dice allá en Romanos 8, versos 7 y 8, que el hombre no busca a Dios, el hombre no puede agradar a Dios, el hombre no tiene temor de Dios, dice eso. Pero también nos dice en Romanos 1, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y una vez que Dios salva, esto es lo que pasa. Esto es lo que ocurre. ¿Sí? Esto es lo que ocurre. Hay una transformación de alguien que no busca a Dios a alguien que ahora está enamorado de Dios, que desea la palabra de Dios y que comienza a crecer. Como a veces decimos, comienza a ver a Dios cada vez más como Él es y comienza a verse uno más como uno es. Más pecaminoso, más pequeño. Pregunta para que te examines. ¿Deseas ser instruido por Dios? ¿Es tu deseo ser instruido por Dios? Podés decir, ¿cuánto amo tu ley, Señor? ¿Cuánto amo tu ley? ¿Cuánto amo que me instruyas? ¿Cuánto amo que me enseñes, Dios? ¿Cuánto amo sentarme a tus pies para que tú me hables? ¿Podés decir eso? ¿Se ve eso en tu búsqueda de conocer a Dios? ¿Se ve esta actitud? Lo puedes hacer en tu casa personalmente, deberías hacerlo y también con esa misma actitud venir a sentarte para que Dios te hable. Dios, háblame acá, yo quiero escuchar, quiero aprender, quiero aplicar. ¿Es esa la actitud? Así debería ser. Y observen ahí la segunda línea. La evidencia obvia de amar la palabra de Dios. ¿Qué dice? Cuánto amo tu ley, y la evidencia obvia es todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. Este joven ama a Dios, ama la palabra de Dios, desea ser instruido, se sienta a escuchar la voz de Dios, poniéndonos en nuestros días, nos sentamos en nuestra mesa a escuchar la voz de Dios y después vamos a hacer nuestra rutina y estamos meditando en la palabra de Dios. Estamos reflexionando en la palabra de Dios. Nos estamos deleitando en la palabra de Dios. Porque eso es meditar. Meditar es reflexionar, es hablar con uno mismo. Como dice acá, día y noche. Murmurar, ¿sí? Pensar intensamente significa. Pensar intensamente, ser intencional. Me quedé con una frase. Cuando estuve leyendo me quedé con una frase, me quedé con un atributo de Dios, me quedé con un principio, me quedé con un mandato y lo pienso y medito y reflexiono en eso y oro y hago preguntas y trato de responderla, todo en una actitud de oración y de adoración. Y eso va gobernando mi mente. Y en ese proceso obviamente Dios lo usa para ir renovando nuestra mente y para ir transformando, ¿no? Vieron que en Romanos dice, no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación. ¿Vieron? Mientras estamos pensando, reflexionando en la palabra de Dios, en todo ese proceso Dios nos va renovando. Tal vez ni cuenta nos damos y Dios nos está dando crecimiento cuando hacemos eso. ¿Qué pensaría usted si su esposa se va unos días, o usted esposa, si su esposo se va unos días, y cuando regresa le pregunta, ¿me extrañaste? ¿Pensaste en mí? Y le dice, no, ni pensemos. Sería muy triste, ¿no? Se pondría a pensar, ¿cómo que no pensaste en mí? ¿En qué ocupaste tu mente? Si es un hombre, ¿en qué mujer ocupó su mente? Si es una mujer, ¿en qué hombre ocupó su mente? Si yo digo, ¿cuánto te amo, Dios? Pero no medito en su palabra, ¿no? ¿Será que realmente amamos a Dios? ¿Será que realmente lo estamos amando o es una emoción del momento nada más? Esto de cuánto amo tu ley, todo el día, mi meditación es práctico. Es práctico. Entonces también tiene que ver con una decisión. Dios, yo te quiero amar más todavía. Necesito que me ayudes a meditar en tu palabra. ¿Sí? Estamos en un tiempo donde tenemos el celular, donde tenemos el correo, donde, no sé,
el Facebook, el TikTok y no sé qué más, que te desconcentra, te lleva para cualquier lado y es tal vez más difícil que en aquellos tiempos, pero ahí sigue estando lo que tenemos que hacer. Disciplinarnos y decirle: Dios, quiero amarte con mi mente. Quiero que me ayudes a pensar, a reflexionar, a meditar en tu palabra, ¿sí? Todo el día es ella mi meditación. ¿Qué significa? ¿Que no puedo pensar en otra cosa? Sí, pero todo a través de la Biblia. Pienso en mi familia, pero con los lentes de la Biblia. Pienso en lo que tengo que hacer en el trabajo, pero con los lentes bíblicos. Pienso en mis familiares, pero con los lentes bíblicos. Pienso continuamente y trato de moverme y de actuar conforme a lo que la Biblia me dice y me enseña. Estoy meditando y pensando de qué manera actuar, porque quiero glorificar a Dios, porque quiero aplicar la Biblia. Vemos que la palabra de Dios entonces produce amor, ¿sí? Pero también vemos que el creyente responde en amor, responde en meditación. Ahora observemos del verso 98 al verso 100, veamos lo que la palabra de Dios hace en el creyente y observémoslo al mirar lo que este joven obtuvo, ¿sí? Y también obviamente esto del 98 al 100 es consecuencia de su respuesta en amor y en meditación a la palabra de Dios. Dice ahí: tus mandamientos me hacen, ¿ven? Tus mandamientos, tu palabra, me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. Noten que todo el crédito de lo que está diciendo se lo da a la palabra de Dios. O sea, esto es lo que la palabra de Dios hizo en mi vida, está haciendo en mi vida. Me ha hecho y me está haciendo sabio. Pero no porque por mí mismo, tu palabra está actuando en mí. Y yo estoy siendo un hombre sabio, eso es lo que dice. Le está dando sabiduría, le está dando discernimiento, le está dando entendimiento, ¿sí? O sea, su amor a la palabra de Dios, su obediencia, su meditación, el hacer suyo la palabra de Dios y obedecerlo, resulta en un hombre que es sabio, que tiene discernimiento, que tiene entendimiento. Ese es el resultado. La palabra de Dios no te deja igual, te da crecimiento. Esto debería estar pasando en todos nosotros si somos creyentes. Teniendo en cuenta que ser sabio, porque esto es ser sabio, es conocimiento aplicado, eso es ser sabio. No solo tener conocimiento y no aplicarlo no es ser sabio. Es conocer y aplicar. Teniendo en cuenta eso, noten que ahí en la segunda línea, en el verso 98 dice: porque son míos para siempre, tengo más, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos. Y luego dice: porque son míos para siempre, o siempre están conmigo. Claro, si en el verso anterior dijimos que todo el día, ¿qué está haciendo? Está meditando, está reflexionando en la palabra de Dios. Su mente está consumida por la palabra de Dios, la está atesorando en su corazón. Entonces son míos para siempre. Tiene que actuar y tiene la palabra de Dios para actuar. Tiene que actuar de otra manera y sabe cómo hacerlo, porque la palabra de Dios le da el entendimiento para hacerlo. Y todos necesitamos aplicar la palabra de Dios continuamente, siempre. Necesitamos que la palabra de Dios esté con nosotros siempre, porque siempre estamos actuando. Y siempre nuestro actuar va a repercutir de una u otra manera. Siempre nuestro actuar va a traer consecuencias. En el corto plazo o en el largo plazo, siempre va a traer consecuencias nuestro andar, nuestro accionar. Si somos padres, la Biblia dice que tenemos que enseñarle la Biblia a nuestros hijos. ¿Cuándo? ¿Un ratito a la noche antes de dormir? ¿Cuando te acuestes? ¿Cuando te levantes? ¿Cuando estés en el camino? En todo momento, dice Deuteronomio capítulo 6. Pero antes de decir eso, dice: amarás al Señor tu Dios como este joven, con todo tu corazón, mente, alma, fuerza. Y entonces estas palabras estarán en tu corazón, ¿ven? El amor se refleja en tener la palabra en el corazón. Y entonces, al tenerla en tu corazón, vas a poder enseñarla a tus hijos en todo momento.
cuando son niños, cuando son adolescentes, cuando comienzan a ser adultos. Y con toda la presión de este mundo, necesitas mucha sabiduría. Necesitas mucha sabiduría y tu palabra por sí misma o las palabras de un psicólogo no tienen el poder para llegar a lo profundo del corazón y transformar ese corazón y hacer un milagro de salvación y santificación, pero la palabra de Dios sí, y vos como padre sos el instrumento de Dios para hacerle llegar a ellos la sabiduría infinita de Dios. Después dice también en Timoteo, hablando a los pastores, predica a tiempo y fuera de tiempo. O sea, continuamente hay que estar preparado. También dice que tenemos que estar siempre listos para presentar defensa contra los que demandan razón de nuestra esperanza. O sea, continuamente la Biblia tiene que estar con nosotros para responder a los que se oponen. La palabra de Cristo mora en abundancia en el creyente. Tiene que morar en abundancia, tiene que habitar, tiene que estar con nosotros. Tenemos que cumplir la gran comisión, ¿sí? Es un mandato para todos nosotros. Y dice que tenemos que enseñar todas las cosas que el Señor nos enseñó. ¿Y alguien ya sabe todas las cosas que el Señor nos enseñó? Son infinitas, profundas, siempre tenemos que estar ahí. Y en el proceso vamos enseñando a otros y seguimos aprendiendo. Y la palabra de Dios debe estar con nosotros. Él dice, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos. No sabemos si esos enemigos eran judíos, el contexto, no sabemos cuál es el contexto histórico, así que no sabemos si eran judíos, puede ser, ¿sí? Que eran judíos no creyentes. Cuando Jesús vino a lo suyo, vino a los judíos y fueron sus enemigos. ¿Por qué fueron sus enemigos? ¿Qué había de malo en Jesús? Si es Dios, no había nada. Vivía en obediencia y eso era un rechazo para su mismo pueblo religioso. No sabemos si eran judíos, no sabemos si eran gentiles. Si eran gentiles podemos pensar tal vez en Daniel, que fue llevado a una nación gentil. Y ahí en medio de los gentiles le pusieron tropiezo para hacerlo pecar y hicieron una estatua para que todos lo adoren y para llevarlo a Daniel a adorar y para que no sea lanzado a los leones. Pero él permaneció firme con la sabiduría de Dios. En Deuteronomio capítulo 4, Dios a través de Moisés había dicho a su pueblo, así que guardadlos, hablando de la ley, de los mandamientos de Moisés, cuando iban a entrar a la tierra prometida, guardarlos y ponerlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Cuál? La ley de Dios, poniéndola por obra. Esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Van a decir, wow, como se admiraron de las palabras de Jesús. Y muchos van a ser enemigos, pero otros van a ser atraídos como un imán. Dios va a ser glorificado por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Muchas veces venían los fariseos, los escribas a Jesús para hacerlo tropezar con su supuesta sabiduría. Y Jesús le contestaba y derribaba esa sabiduría. ¿Se acuerdan? ¿Es lícito pagar impuesto a César? Y él les dijo, dad a César lo que es de César, paguen los impuestos. Pero a Dios lo que es de Dios, la adoración a Dios, no a César. Paguen los impuestos a él, ¿sí? Como nosotros tenemos que pagar los impuestos. Pero no adoramos a nadie, a ningún presidente, a nadie. Adoramos a Dios. Y dijeron, wow. Y así es nuestro Dios. Esteban dice que no podían resistir la sabiduría de Esteban. Estaba lleno del Espíritu, lleno de la palabra de Dios. No podían resistir la sabiduría de Dios. Tuvieron que matarlo. Pero aún así, a los pies de Esteban había uno que se llamaba Saulo, que seguramente fue impactado y después se convirtió. Pero Dios fue glorificado. O sea, no pudieron hacerlo callar, tuvieron que matarlo. O sea, lo que estoy diciendo, la sabiduría de Dios supera la sabiduría del mundo. ¿Sí? La sabiduría de este mundo es enemiga de Dios y debe ser derribada con la sabiduría de Dios.
¿Cómo? Transmitida por hombres y mujeres que vivan la palabra de Dios, que iluminen, que traigan esperanza a este mundo, que digan, la vida se vive de esta manera. No somos perfectos, pero este libro nos hace sabios. Este mundo es enemigo de Dios. Sus ideas en cuanto a la vida dejan afuera al autor de la vida. El mundo tiene muchísimas ideas, pero deja fuera al autor de la vida. ¿Sí? Deja fuera al autor de la vida. Por eso llega a ser necedad, no sabiduría. Así que por más intelectual que suenen sus argumentos, eso se va a desvanecer ante la infinita sabiduría de Dios. Pero si no nos exponemos a la sabiduría de Dios, podemos ser arrastrados por esa supuesta sabiduría mundana. La sabiduría de Dios va a fundamentar nuestra vida, ¿sí? Va a fundamentar nuestra vida, vamos a tener nuestra familia fundamentada en la sabiduría de Dios. Vamos a ser como ese hombre que edificó sobre la roca, porque estamos aplicando y obedeciendo lo que Dios nos dice. Van a venir los momentos difíciles en la vida y vamos a permanecer firmes, no por nosotros mismos, sino por la sabiduría de Dios, por estar sobre la roca. Y desde ahí también vamos a poder hablar a otros que tienen supuesta sabiduría. Y como Pablo poder decir, las armas de nuestra contienda no son carnales, sino que son poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Pablo está diciendo, la palabra de Dios, mis armas no son carnales, sino espirituales, y tienen la capacidad de penetrar la mente de la sabiduría mundana y hacer estallar esas murallas que las personas tienen con supuesta sabiduría y llevar a esa mente cautiva al Señor. Y ahí en Corintio había una iglesia, ¿sí? Personas con supuesta sabiduría pagana, de repente el Evangelio atravesó sus vidas y ahora eran personas que tenían la sabiduría de Dios. Y Dios era glorificado en ese lugar donde se exaltaba la sabiduría humana. Dice también, tengo más discernimiento que todos mis maestros. ¿Y la razón? Porque tus testimonios son mi meditación. Otra vez. Tengo más discernimiento o más capacidad de comprender, eso es lo que está diciendo, que mis maestros. ¿Pero por qué? Ahí da la razón. Porque tus testimonios, ¿sí?, son mi meditación. Ya hablamos de la meditación. O sea que parece que la diferencia que hacía con los maestros, que eran teóricos, que tenían el conocimiento, él hacía la diferencia y lo superaba porque meditaba, porque eso que aprendía no se iba y comenzaba y ponía su mente en pensar en otras cosas, sino que seguía pensando, meditando, reflexionando, haciéndose preguntas, ¿sí?, para poder conocer más, y aparentemente eso hizo la diferencia y le dio la sabiduría para superar a sus propios maestros, dice acá. Ahora, con esto no quiere decir que la meditación te da crecimiento. Dios es el que da crecimiento, pero Dios usa medios de gracia. Y Dios usa en este caso, usa su palabra, y si meditas en su palabra, Dios va a usar eso para hacerte crecer. Y era lo que estaba pasando en este hombre. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:7, Pablo, considera lo que te digo, reflexiona, o sea, medita en lo que te digo. Le había hablado de cómo ser un obrero fiel, de cómo ser un obrero del Señor fiel. Considera lo que te digo, reflexiona, medita, pues el Señor te dará entendimiento en todo. O sea, mientras vos estás reflexionando, pensando, en ese proceso, Dios te va a hacer el clic para que entiendas en más profundidad esa verdad y cale profundo en tu corazón. Así que, Timoteo, pensá, reflexioná en esta verdad y el Señor te va a dar entendimiento en todo. O sea, que quiere decir que si nosotros no reflexionamos, no pensamos, no meditamos, nos estamos perdiendo de algo. ¿Sí? Porque en ese proceso Dios nos lleva a más profundidad, a más entendimiento, su Espíritu viviendo en nosotros.
Dice en el verso 100, entiendo más que los ancianos también. Y también dice, porque tus preceptos he guardado. Porque tus preceptos he obedecido sería. O sea que él no es sabio por saber, sino que es sabio por aplicar. Otra vez, no es sabio por simplemente saber, sino que es sabio porque aplica. Y él dice, entiendo más que los ancianos. O sea, en aquellos tiempos, los ancianos son las personas de más edad. Él era un joven. En aquel tiempo los ancianos eran estimados como personas sabias. ¿Sí? Como personas sabias. Por ejemplo, ahí en Job 12:12 dice, en los ancianos está la sabiduría y en la largura de días el entendimiento. Y después cuando estamos leyendo Job en el capítulo 32 recién aparece Eliú, porque Eliú era el más joven y él dice que no quería hablar, no se metió hasta que dejó hablar a los mayores primero y él tenía como temor y respeto porque era lo que se hacía en aquel tiempo y después entró Eliú, o sea que se respetaba, se estimaba como sabios a las personas ancianas. O sea, las personas de edad, hoy también es así, ¿no? ¿Me vas a decir a mí? Mocoso. Dicen los más grandes, tal vez. Porque vivieron por su experiencia acumulada, ¿sí? Y no digo que no hay que respetar, la Biblia habla de respetar, ¿no? Habla de eso. Pero la autoridad final está en la Biblia, la verdadera sabiduría está en la Biblia. O sea, alguien puede jactarse en haber vivido muchos años, pero nosotros tenemos el libro de uno que no vivió años, sino que es eterno y de sabiduría infinita. Y es este libro el que nos hace sabio. Y él dice que es más sabio que los ancianos. Pero él dice, porque tus preceptos he guardado. Dando a entender una vez más que la diferencia lo hace la palabra de Dios. Porque tus preceptos he observado, porque tus preceptos he aplicado, porque tus preceptos he cumplido. Eso está diciendo. Fíjense por favor ahí, lo tienen cerquita, Proverbios capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, perdón, versículo el 6. Proverbios 2, versículo 6. Dice así la palabra de Dios, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién da la sabiduría? El Señor. De Él viene el conocimiento y la inteligencia. Pero los versículos anteriores, por ejemplo el 2 dice, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como al tesoro escondido, entonces ahí entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor da la sabiduría. Este joven ama la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, y entonces Dios en ese proceso le da la sabiduría. Les leo lo que dice Hebreos, capítulo 5, verso 13 y 14. Todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Quiénes tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal? Los que por la práctica, los que obedecen la palabra de Dios. El que no obedece no practica y no va teniendo los sentidos ejercitados. Este joven tiene los sentidos ejercitados porque él estudia, medita para obedecer y se ve su progreso espiritual. Espero te vayas examinando tu vida, si esto está pasando en tu vida. O si deseas que esto comience a pasar en tu vida. Pregunto, ¿querés ser sabio? Respuesta, estudia con humildad, medita en la palabra de Dios, aplica y crecerás en sabiduría. Es lo que hizo el salmista.
Es lo que tenemos que hacer nosotros. Observemos versos 101 al 102, también lo que la palabra de Dios hace en este joven al observar lo que él evita. Fíjense, de todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas porque tú me has enseñado. O sea, este joven ama de manera notable la palabra de Dios, como vimos en los versículos anteriores, y nosotros podemos llegar a pensar, bueno, es un genio, no debe tener ni luchas, ni tentaciones. Sí que tiene, es igual que nosotros. Esa lucha que se describe en Romanos 7 también la tenía él. Pero ama tanto la palabra de Dios que se ha disciplinado de tal manera para no pecar. Dice ahí, he refrenado mis pies, o sea, contuve mis pies. Eso habla de que de manera intencional él mantiene alejado todo aquello que lo pueda hacer caer. Porque ama tanto la palabra de Dios, ¿sí? De todo mal camino he refrenado mis pies. ¿Para qué? Para guardar tu palabra. Yo quiero obedecerte. Y si yo peco, no te obedezco. Entonces quiero mantenerme lo más lejos posible del pecado. Pero el pecado no es algo externo, el pecado también está en él. Si bien tenemos al mundo, a Satanás, la carne, esa lucha tremenda, él también la tenía. Él se conoce a sí mismo. ¿Sí? Pero por más que ame la palabra de Dios y él está firme en el Señor, él no se cree firme. Aquel que se crea firme, ojo de caer. Bueno, él está firme porque vemos que está firme, pero tiene cuidado, porque sabe lo que él es. Como cantábamos, creo que la última canción, nuestro corazón muy pronto divaga y se desvía del Señor. Somos propensos a divagar, a desviarnos de la palabra de Dios. Bueno, él sabe, él se conoce. ¿Y por qué se conoce que es así? La palabra de Dios le enseñó cómo él es. Así es el corazón tuyo. Entonces él aprendió a ponerse principios en su vida. Él no confía en sí mismo. Él se puso límites. Tal vez, como siempre hablamos del guardarrail ahí al costado de la autopista, como para ilustrar los principios, para que los autos no se salgan de la autopista, sino que choquen y vuelvan. Ponerse principios, porque sabemos que si no nos ponemos principios podemos irnos y desviarnos del Señor. Usted sabrá qué principio ponerse, con el celular, con el internet, con ir a tal lugar, a otro lugar, con lo que piensa, con lo que mira. Usted sabrá qué principio ponerse, bien lejos, no cerquita, no jugar con el pecado, porque yo te amo, Señor, y porque quiero obedecerte. Yo me pongo principios, retengo mi pie para no deslizarme de vos, para poder guardar tu palabra. Y fíjense cómo dice ahí, no me he desviado de tus ordenanzas, y le da todo el crédito a la palabra de Dios, porque tú me has enseñado. O sea, el poder que yo tengo para obedecer es porque tú me has enseñado. Es porque el Espíritu Santo me ayuda. Es porque yo estoy meditando en la palabra de Dios. Estoy teniendo la palabra de Dios en mi mente. El Espíritu Santo me ayuda, me recuerda la palabra de Dios. No es que yo soy un capo obedeciendo. Yo te obedezco porque tú me has enseñado. Todo el crédito para la palabra de Dios. No está exaltando su obediencia, está exaltando el poder que lo hace obedecer. Y también vemos lo que él disfruta, el poder de la palabra de Dios en lo que él disfruta, porque un no creyente no disfruta la palabra de Dios. Fíjese 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. O sea, lo que más saboreo yo, lo que más disfruto yo, no es un partido de fútbol, no es ningún deporte, ¿sí? Con todas esas cosas que son lindas y nos gusta hacer, pero hay algo que es superior. Es la palabra de Dios. Eso es lo que más disfruto, está diciendo acá. Entonces, pensando en lo que dijo anteriormente, que él retuvo su pie, no pensemos de manera legalista, retuvo su pie porque eso le prohíbe la iglesia. No, retuvo su pie porque eso es pecado, eso es un engaño. Hay un supuesto placer, porque es lindo pecar, si no nadie pecaría.
hay un supuesto placer, pero yo no creo en ese placer. Yo entiendo que el verdadero placer está en Dios. Entonces retengo mis pies para no deslizarme, porque yo sé dónde está el verdadero deleite. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Sí? A los adolescentes, a los que están de novio, tenés que conocer lo que es tener relaciones sexuales. No sabés lo que es. Mentira, mentira. Es precioso en el matrimonio. Y así con cada cosa, ¿no? Dios dice la verdad, lo otro es mentira, es engaño, es satánico. Entonces no es que se abstiene de algo de lo cual él lamenta, sino que se abstiene de algo porque hay algo muchísimo mejor. Es como el Salmo 1, cuando dice que no anda en el camino de los pecadores, ni en silla de escarnecedores. O sea, no, él sabe que ahí no está el deleite, sino que en la ley de Jehová se deleita de día y de noche. Ahí está el verdadero deleite. El pecado es como una carnada que nos llama la atención y no nos damos cuenta, como un pez, no nos damos cuenta que está el anzuelo del otro lado y que va a haber consecuencias. ¿Sí? Y que si nosotros elegimos pecar, Dios elige las consecuencias que vamos a tener. Y a veces puede ser tan fuerte esa presión de que decidimos pecar y después vienen y en ese momento no te importan las consecuencias porque estás viendo eso y después te das cuenta que eso fue un engaño. Dios te dice la verdad. Ahí no está el deleite. El deleite está en Dios. Moisés, allí en Hebreos 11:24 nos dice, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. ¿Cómo lo hizo? Considerando como mayores riqueza el oprobio, el identificarse con Cristo, que los tesoros de Egipto. O sea, tengo a Egipto, tengo toda la mundanalidad, tengo los placeres de este mundo. Eso estaba ahí a la vista, era palpable, pero lo que Dios decía no era palpable, había que poner fe. Y él decidió decir, acá no está el placer está en obedecer a Dios. Entonces este joven evita pecar, se coloca principios, no confía en sí mismo, sabe que puede creer la mentira del enemigo, pero su motivación es un genuino deleite en Dios. Pregunta, ¿te deleitas en Dios, en su palabra? Más específico, ¿estás disfrutando de la palabra de Dios en este momento o estás esperando que termine? ¿O estás aburrido? ¿O no te va ni te viene? Eso evidencia si sos o no sos un creyente. Eso tiene que llamarte la atención, ¿sí? Porque por ahí te engañás diciendo, tengo tiempo con la palabra de Dios. Yo en mi casa tengo tiempo con la palabra de Dios. Los domingos 1 hora me predican. Me expongo a la palabra de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿disfrutás? ¿Disfrutás de la revelación de Dios? Un creyente disfruta, se deleita. No siempre es así, es una lucha por el gozo, como dice John Piper, pero experimentamos ese gozo y cuando no lo tenemos nos preocupa porque queremos deleitarnos en Dios, porque sabemos que algo no está bien y nos volvemos a Dios y nos arrepentimos y nos zambullimos en su palabra y otra vez nos gozamos. Esa es la experiencia del creyente. Y fíjense, también vemos lo que hace la palabra de Dios al observar lo que Él aborrece. 104, de tus preceptos recibo entendimiento, o sea, recibo sabiduría. Por tanto, porque recibo sabiduría, porque soy sabio por tu palabra, por tanto aborrezco, odio todo camino de mentira. Todo aquello que no se ajusta a tu palabra, yo lo odio. Este joven aborrece el pecado. Claro, ama, medita, obedece la palabra de Dios y por lo tanto aborrece el pecado. Fíjense, no solo evita pecar, verso 101, sino que él aborrece el pecado. Dice en Habacuc 1:13,
hablando de Dios, muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Hablando de Dios, ¿no? Muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Y no puedes contemplar la opresión. Ese es Dios. Y ese Dios que es muy limpio de ojo, que no puede contemplar el mal, en Amós 5:15 dice, aborreced el mal, amad el bien. Es un mandato de Dios. Aborreced el mal, odiad el mal, amad el bien. En Zacarías 8:17, no traméis en vuestro corazón el mal uno contra otro, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. En Proverbios 8:13, el temor del Señor es aborrecer el mal. O sea, ser sabio es odiar el mal. El Salmo 97:10, los que amáis al Señor, aborreced el mal. Odiá el mal. Odiá el mal, odiá lo pecaminoso, odiá todo aquello que Dios dice que es pecado. Y ahí el pecado, tal vez con el que estás luchando, lo tenés que odiar. Este joven está consumido por la palabra de Dios, ¿sí? Y evidencia santidad en su vida. Ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Este joven es expuesto a las Escrituras como nosotros hoy y es transformado de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Y cuando somos transformados de gloria en gloria es que estamos siendo más como Cristo. Es que estamos desarrollando la mente de Cristo porque comenzamos a pensar como Cristo. Y de esa manera mostramos la sabiduría de Dios en nosotros, por medio de su palabra. Dios es glorificado en esta vida, en nuestras vidas. 5 características que produce la palabra de Dios en el creyente, dijimos, que te ayudan a examinar si están ocurriendo en tu vida. Espero que te hayas examinado. Y simplemente terminar diciendo, permite que la palabra de Dios haga esto en tu vida. Exponete a las Escrituras. Estudiala en oración y en humildad. El mundo va a buscar distraerte, amoldarte, pero es tu responsabilidad, es tu respuesta al regalo de Dios, a la palabra de Dios, responder en amor, meditando en ella todo el día, creciendo en sabiduría, deleitándote en ella, odiando el pecado. Pero ¿cómo hago para que esas cosas pasen? Exponete a las Escrituras. Es el poder de la palabra de Dios que lo hace. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este salmo, Señor. Gracias por darnos esta revelación. Gracias por proveernos de tu sabiduría, Dios. Gracias por no dejarnos a la deriva. Gracias porque este libro maravilloso, Dios, nos revela tu carácter, tu sabiduría, que es infinita. Queremos pedirte perdón por las veces en las que no nos deleitamos como deberíamos estar haciéndolo. Ayúdanos, Dios, por favor, a que realmente todo el día sea nuestra meditación tu palabra. Que podamos atesorar tu palabra en nuestras vidas, que podamos memorizar tu palabra y ayúdanos a disciplinarnos, Dios, en la meditación, en la reflexión, en la obediencia, en la aplicación de tu palabra. Señor, queremos odiar lo que tú odias, lo que este mundo se jacta como algo sabio. Nosotros sabemos que es pecaminoso, como el aborto, la homosexualidad, el matrimonio desvirtuado y, bueno, todas las ideas que están trayendo, Señor, nosotros sabemos que eso es pecaminoso. Queremos aborrecerlo, pero queremos ser sabios y queremos responder en la medida que podamos con tu sabiduría para glorificarte, para exaltarte, porque te amamos y que para que tal vez uses a través nuestro esa sabiduría para que aquellos que están perdidos en una sabiduría necia sean atraídos a tu sabiduría, al Evangelio, y sean salvos. Ayúdanos, Dios. Y si hay alguien entre nosotros que al ir escuchando nada de esto, observa en su vida, por favor, Dios, no lo deje que se vaya de este lugar sin escuchar una vez más el Evangelio, sin charlar de estas cosas. Por favor, trae salvación, quebranta su corazón, Señor, y sálvalo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.